Shalom, shalom esta noche, bendiciones para todos nuevamente. Gracias a la don Yeshua por la vida, por todo lo maravilloso que Él es, mayormente cuando uno lo conoce y espera en Él, pues es la bendición más grande que un ser humano puede tener en este tiempo. Shalom a todos, bendiciones a todos los que se han suscrito en nuestro canal, bendiciones para ellos, para todos los que los escuchan. Es una gran oportunidad que tenemos y es de aprovechar el tiempo porque los días son malos. Así dice la palabra y así lo estamos viendo. Y hoy se ha levantado una guerra de predicciones, de profecías y de tanto. El mundo está enloqueciendo, pero ¿quién dice la verdad? Solamente aquel que tiene a Yeshua en su corazón y tiene la revelación del misterio oculto. Es aquellos que van emprendiendo y abriendo brecha paso a paso para ir informando al mundo de los acontecimientos espirituales que están inscritos en las escrituras y poder aprovechar. Shalom a todos, bendiciones. Hoy vamos a tener nuevamente un estudio muy lindo, muy precioso, que muchos nuevitos, muchos que no han oído estos mensajes, muchas veces no entienden lo que nosotros tratamos de dar a conocer y muchas veces tomamos, por ejemplo, el vocabulario hebreo porque es el vocabulario más precioso que puede ser y olvidándonos un poco, alejándonos de las escrituras que están contaminadas totalmente porque tienen mucha palabra verdaderamente que sin sentido y que tenemos este tiempo hermoso para perfeccionar nuestro vocabulario respecto a lo que decimos y que sepamos qué es lo que estamos diciendo, que es lo más importante. No hablar nada más por hablar porque es necesario. Hay personas que son muy estudiosas y personas que preguntan, personas que tienen dudas y saber qué significa tal palabra y por qué se explica y por qué se dice en hebreo. Y eso precisamente es lo que vamos a tratar hoy, por ejemplo. Como nosotros siempre lo he dicho en los mensajes y lo sigo diciendo porque es escritural y fundamentos eternos. Por ejemplo, Espíritu Santo, ¿verdad? Que es algo impuesto, mal puesto, porque para confundir al mundo, el Espíritu Santo en la doctrina de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la tercera persona de la Trinidad y eso es lo que tratamos de enseñar aquí. Por ejemplo, dice Ruach, ¿qué significa Ruach? Ruach literalmente brisa sagrada. Eso significa Ruach. Esto es necesario aprenderlo y ponerlo en prueba y en práctica para que los oyentes vayan conformando y edificando el fundamento establecido y poderlo compartir también. Entonces, vamos a ir comenzando ya con la meditación que dice Ruach, literalmente brisa sagrada. Es decir, una referencia al Espíritu de Santidad o que imparte esplendor. Se ha traducido como Espíritu Santo, pero en el hebreo es presencia por extensión, ruach, brisa sagrada del esplendor, es decir, presencia divina, causando ciertas maravillas en la historia de Israel y en la vida de un creyente.
por si hay dudas, ¿verdad? Y a saber y aprender porque es necesario. Y es una preciosidad poder llegarlos a entender y nos evitamos de estar hablando vulgaridades en lo que se refiere a las escrituras que están del griego al latín sí, o al español al idioma que hablamos, pues no es un idioma español, sino es latinizado. Entonces es necesario que nuestro vocabulario y que sepamos y entendamos lo que decimos, porque es una referencia al Todopoderoso. Aquí no estamos hablando de política o de estar peleando con la gente, queriendo que la gente entienda, porque el que entiende se basa en lo que es verdad, ¿verdad? Y así construir una mentalidad hermosa con un vocabulario precioso y sepamos qué significa. Por ejemplo, Elohim, plural de Eloah, es decir, la plenitud de la manifestación del poder o autoridad más completa, que puede ser revelado en una acción específica. Se ha traducido a Dios al castellano, pero tal expresión no expresa el concepto plural del término, que no tiene nada que ver con la divinidad de Yahweh. Dios, tanto con mayúscula como con minúscula, no tiene ninguna relación con Yahweh el Eterno, nuestro Abba. Por eso precisamente mucha gente se asusta cuando oye estas cosas. Y dices que Dios y Dios aquí, Dios allá, pero si nos ponemos a pensar realmente qué significa, por eso nos damos cuenta aquí que cuando nosotros decimos Eloah, estamos diciendo la plenitud de la manifestación del poder o autoridad más completa que puede ser revelada en una acción específica. Se ha tratado a Dios al castellano, pero tal expresión no expresa el concepto plural del término, que no tiene nada que ver con la divinidad de Yahweh. Dios, tanto con mayúscula o con minúscula, no tiene ninguna relación con Yahweh, nuestro Abba. Que quede claro, porque si hay dudas o mucha gente se atemoriza, pero es necesario poner nuestra mente y nuestro corazón en conocer verdaderamente quién es nuestro Abba, quién es nuestro Adón, para que nuestra emuná crezca como una roca y no sea tambaleada por ningún sistema que Hasatán haya preparado para desbalancear la emuná de muchas personas. Aleluya. Por ejemplo, dice, no debemos usar el término Señor. Solo póngase a pensar en esto. Dice, no debemos usar el término Señor o Adoni, ya que significa Baal. Debemos y tenemos que llamar a nuestro Creador y Salvador por su nombre, Yahshua HaMashiach, Rey del Universo. Todo esto es muy lindo porque realmente nos estamos separando de toda la maldad que el ser humano ha construido y edificado, y que es una gran tristeza ver las grandes masas humanas compitiendo como si fueran partidos políticos, sin escuchar, sin poder saborear el reino verdadero y poder entender verdaderamente los misterios de los nombres de los que se fueron dados para poder el Adón, nuestro Abba, nuestro Abino Malkeino, se ha manifestado de muchas maneras. Por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 1, en el Pasuquín 2, que Yahweh ha tratado de poder llegar al corazón de la mente de muchas maneras, de muchas formas. Pero el ser humano siempre se ha empecinado, se ha querido pasar de muy científico, de muy
y ha puesto cosas que el mundo, como no lee, como no busca, como no encuentra, no tiene esa facilidad o ese sentimiento de poder por sí mismo buscar. Por ejemplo, si una persona tiene una familia de bastantes seres, ¿por qué no se pone en cabeza a poder escudriñar las escrituras y poder enseñar a su familia, a sus hijos, a sus abuelos, a sus tíos, a hacer una gran quejilá, pero verdaderamente sin ningún propósito mundano y maligno, aprovechándose de los demás y poder confundir al mundo con sus necedades, con sus gritos, con sus falsas sanidades, con los falsos evangelios de prosperidad, que tiene uno que ir a la comunidad, pero tiene que llevar una chequera porque tiene que ofrendar. Eso es absurdo, es satánico, eso no tiene caso, no tiene nada que ver con que esas manifestaciones, esos hechos puedan tener algo para salvación del alma. Por eso dice, no debemos de usar el término Señor Adoni, ya que significa Baal, y debemos y tenemos que llamar a nuestro Creador y Salvador por su nombre, Yahshua HaMashiach, Rey del universo. De esa manera lo tenemos que llamar, como identidad que Él nos dio para podernos comunicar con Él sin estar poniendo cosas que no valen. Así es de que, veamos, Eloá, forma singular de Elohim, de Eloá, es decir, poder, por extensión, autoridad, dominio, juez supremo, en referencia a Yahweh, el Abba. Por ejemplo, también tenemos esto que es Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh significa, pongamos mucha atención en esto porque es de suma importancia. Si nosotros, por ejemplo, en nuestras predicaciones, meditaciones, jamás mencionamos el nombre santo. ¿Por qué? Por este motivo, dice, Kadosh, Kadoshim significa apartado, separado. La palabra significa distinto, especial, dice reservado, distinguido, puro, diferente. La palabra Kadosh se dice, ha sido manipulado en las escrituras mal traducidas. Ponga atención en esto. Tendenciosamente. Pero por la palabra santo, que es una palabra totalmente pagana, inventada por el hombre, y nos recuerda los ídolos con los aritos en la cabeza, que son los ídolos de la Iglesia Católica Romana. Mire qué diferencia es de Kadosh a santo, ¿verdad? Santo, los santos están en las comunidades de la Iglesia Católica y le han puesto un arito atrás representando el sol, y ahí es donde están los santos, pero esa palabra santo es pagana, es propuesta por el paganismo para poder apartar de la mente del ser humano la palabra Kadosh, que Kadosh significa apartado, separado. La palabra significa distinto, especial, reservado, distinguido, pero diferente. La palabra Kadosh ha sido manipulada en las escrituras mal traducidas, que es del griego al castellano, tendenciosamente, por la palabra santo, que es una palabra totalmente pagana, inventada por el hombre, y nos recuerda los ídolos con los aritos en la cabeza, que son los ídolos de la Iglesia Católica.
como enseñador, como alguien que se ha puesto en este lugar, no para confundir, sino para que la comunidad, los oyentes, los que escuchan, los que se han inscrito en nuestro canal, puedan escuchar algo hermoso, algo bello, algo real, algo verdadero, que está inscrito. Por eso muchas veces la gente se burla porque dice que uno, por ejemplo, nos ponemos como gentiles, ¿va? Y de Centroamérica, y muchas veces ponemos las palabras que no se pueden mencionar en el castellano porque son palabras de muy mala calidad. Entonces, no queremos confundir, queremos que nuestro ministerio sea kadosh, sea especial, sea hermoso, para la gente hermosa, para la gente linda, con la mente deseoso de tener algo hermoso que venga de parte de la don Yeshua. Aleluya. Tal vez podemos ver aquí, en este estudio es muy lindo, ¿por qué? Porque aquí nos podemos dar cuenta que el nombre Kadosh muestra que se relaciona con la humanidad, Yahweh de la redención, el pacto renovado al alcance de todo ser humano para salvar. Los testigos, dice, de los castigos eternos. El Adón, creador y sustentador, que significa Yahweh salva, anteriormente se manifestaba al pueblo de Israel. Aquí puedes ver algo muy hermoso. ¿Cómo es y en qué forma y qué nombre? ¿En qué nombre Yahweh, que es Ruach en su plenitud, cómo él se manifestaba al pueblo de Israel? Recordemos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue trasladado al desierto donde estuvieron 40 años. Y ahí ellos mencionaban el nombre que él les daba para que ellos pudieran tener una comunicación del carácter, de la posición, del amor, de la ayuda que él les daba a través del nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a ver Yahweh Eloah, Tasabot. Ese era un nombre, una deidad de que el pueblo de Israel se comunicaba con estos nombres. Yahweh Eloah, Tasabot, Yahweh de las huéspedes de los ejércitos de los cielos. Eso quiere decir el nombre. Ellos tenían el nombre y confesaban el nombre, porque con ese nombre fueron ellos rescatados de Egipto, de la tierra donde ellos estaban cautivos y eran esclavos, y Yahweh los libró dándoles el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre significa Yud Hei Bab Hei, que quiere decir Yahweh es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y de esa manera él les daba su nombre para que ellos lo pudieran mencionar según la necesidad que ellos tenían para comunicarse con él. Y aquí, por ejemplo, dice Yahweh Eloah Tasabot, Yahweh de las huéspedes de los ejércitos del cielo, Yahweh Nisi. Por eso muchas partes he visto yo rótulos de tiendas, de abarroterías, de comercios que dice Jehová Nisi. Eso no es correcto, eso es totalmente extraviado, porque el nombre Jehová es nombre de mujer y significa destrucción. Entonces, Yahweh de los huéspedes de los ejércitos del cielo. Yahweh dice, Nisi, Yahweh mi bandera. Y dice, Yahweh Shalom, Yahweh de paz, Yahweh Tasarakim, Eloah nuestra justicia. Esos eran los nombres y las deidades que el pueblo de Israel, por la cual se comunicaba con su Creador. No a la deriva, sino con un nombre que llevara la identidad que ellos tenían revelada para comunicarse con su Creador. Dice Yahweh Yereh,
Yahweh se encargará y proveerá significa. Yahweh Yahshua. Aquí vamos a darnos cuenta en esto. La manifestación en la forma que Él se ha manifestado, que es el nombre que Él dio, que es sobre todo nombre. Entonces, por eso Él se llama Yahweh Yahshua. En el otro decía Yahweh Yereh. Yahweh se encargará y proveerá significa. Pero Yahweh Yahshua, Yahweh salva significa. Entonces, de esta manera Él se manifestó al mundo, al pueblo de Israel, a las naciones, a los pueblos, a las generaciones. Este es el nombre que es sobre todo nombre. Porque significa el nombre que podemos, dice, salva Yahweh, ordena en muchos versos del Tanaj, que no llamarlo con nombres y deidades paganas, por ejemplo, Dios. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Mucha gente se asusta. Por ejemplo, yo veo unas grandes contradicciones que los hombres tienen, que yo no creo en Dios y que uno es de una religión y otro es de otra. Y no tiene nada, ningún provecho para los oyentes porque ni ellos saben lo que están diciendo. La palabra dice, por eso les digo aquí, el único nombre a quien podemos ser salvos. Yahweh ordena en muchos versos del Tanaj no llamarlo con nombres y deidades paganas. Por ejemplo, Dios. Cuando la persona se refiere a Dios, no se está refiriendo a Yahweh el Eterno, nuestro Abba, sino a un Dios inventado, un Dios que es Baal peor. Él es Dios. Y cuando uno se refiere a Él, no está comunicándose con su Creador. Y por eso nuestro ministerio tiene que escuchar esto, tiene que evaluarlo, estudiarlo, conformarlo y ponerlo en la agenda de la vida para poder estudiar y llegar a comprender y poder compartirlo, porque el mundo está ciego. El mundo no entiende, no oye, no escucha, están cegados, están sordos a este ministerio. Yo me doy cuenta en los mensajes 70, 80 personas. Unos ya no la ven porque no quieren saber cuándo viene y qué trae y quiénes se van a ir al cielo y quiénes se van a quedar. Eso es triste y lamentable. Lo que debemos de preocupar es por los días que tenemos de vida y poder cimentarnos en la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y al tener la verdad, entonces llegaremos a comprender los misterios, los nombres, las deidades, la forma, cómo Yahweh se manifiesta. ¿Dónde está Yahweh? Eso la gente no lo sabe. La gente dice, allá está en el cielo y las fotos están aquí en las capillas. Eso no es así. Yahweh está en la persona. Es el soplo de vida que todos los seres humanos que respiran con la nariz tienen. Incluso los animales, también ellos tienen alma. Ellos tienen el alma nefesh y nosotros tenemos neshama, que es la alma espiritual, donde podemos ejercitar nuestros 5 sentidos para poder alcanzar misericordia y poder usar esa mente maravillosa en los reservados para los hijos que Él tiene en este mundo entre generaciones, de la cual Él nos ha escogido a nosotros para llevar este gran proceso. Aleluya. Entonces podemos ver que, por ejemplo, Dios dice, aquí nos dice, el nombre y deidad paganas, por ejemplo, Dios, no se le puede llamar Dios a nuestro Creador. Señor tampoco. Jesús, Cristo, Jehová, mucho más Alá. Yahweh se manifestó en carne,
sea en una persona como nosotros para salvar al mundo del castigo eterno. Vamos a ver en el libro de los Hebreos, capítulo 9 y en el pasuquín 16. ¿Por qué? Vamos a hablar de esta preciosidad para poder entender de qué se refiere la meditación. Vamos a ver en el 9:16. Dice así la palabra: porque donde hay una herencia, necesariamente tiene que producirse la evidencia de la muerte del que promete tal herencia. Si podemos ver aquí esta escritura tan hermosa, perdón, que nos está dando a conocer la riqueza para entender el misterio y tener un conocimiento estable, maravilloso, fundamentado en las Escrituras. Porque dice, porque donde hay una herencia, ¿cuál herencia? ¿De qué herencia estamos hablando? Yahweh ha prometido una herencia para todos aquellos que creen en Él. Pero para que esa herencia sea una realidad, el testador, que sea el Padre, el poderoso, el Creador, el sustentador de la vida, tiene que morir. Para que esa herencia prometida sea una realidad para el que cree en Él, como dice el Tanaj. Pero si Él, siendo Ruach HaKodesh, ¿cómo podría Él morir? Para que esa verdad llegara para un beneficio de los seres humanos, de que hay redención del alma por creer en el Adón Yeshua HaMashiach. ¿Y quién fue el que murió? En muchas de las escrituras dice hijo, el hijo de Yahweh, el hijo de Adán, el hijo de Yosef, el hijo de Abraham, como que si tuviera muchos papás. Pero siempre hemos explicado, cuando él habla de hijo, es la encarnación de un ser humano verdadero que se manifestó. ¿Para qué? Para morir. No podía él decir, yo voy a ir por Humberto Montealegre porque mi papá me mandó y me mataron por eso. Si lo agarramos literalmente, así sería. Pero espiritualmente no. ¿Por qué? Porque el testador es Él, Yahweh, el Todopoderoso es el testador y el que ofreció dar vida eterna. Y por eso necesariamente tuvo que hacerse un ser humano completo para morir. Y cuando Él murió, dijo, consumado es. Las escrituras y todas las promesas, todas llegaron al verdadero momento de la realidad donde se consuma todos los propósitos de Yahweh para todo el mundo. Pero la gente no quiere, no está afanada en las cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Yo les quiero decir con todo el alma, y que mi boca se pudra si es posible, que la iglesia romana cristiana no tiene pero ni una milésima para salvación y vida eterna. Pero ni una milésima. Pero nosotros estamos luchando con aquellas almas preciosas. En veces ven, en veces no ven, quizás por la economía. Pero es necesario ver los mensajes porque son mensajes de aliento y de prosperidad espiritual y de conocimiento. Por todos los mensajes y todos los capítulos y los pasuquín que están en los mensajes, incluso me pueden llevar hasta una prisión para ver si yo estoy blasfemando o estoy mintiendo, sino que al contrario, estoy diciendo la verdad porque la verdad me ha hecho libre. Yo tengo a Yeshua en mi corazón, que es el que tiene las riquezas del poder y la misericordia en la persona. Entonces nos damos cuenta aquí que dice en el 16, porque donde hay una herencia necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte de que él prometió tal herencia. Cuando murió el Adón Yeshua, que fue manifestado, se cumplieron las escrituras.
Dice, se rasgó el velo de arriba para abajo y se abrió el camino para todo aquel que quiera. No importa de qué nación, qué edad, qué creo, qué color, qué tamaño. Para todos hay salvación. ¿Por qué? Porque el trabajo que Yahweh hizo en su manifestación es en gratitud. Porque el mundo no se pierda, no vaya al castigo eterno. ¿Por qué hay castigo eterno? Por la falsedad, por la idolatría, por la hechicería que el mundo hace, los ritos satánicos, los muñecos, los palos, los plásticos que ellos han tomado para darles referencia. Por eso es el enojo. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, los que estaban ahí eran personas paganos, eran detestables, eran personas que hacían cosas irritables verdaderamente para enojar al Todopoderoso. Y eso precisamente es lo que les estoy dando. Porque donde hay una herencia necesariamente tiene que producirse la evidencia de la muerte del que promete tal herencia. Porque la herencia no tiene vigencia antes de la muerte del que la promete. Nunca, mientras todavía siga vivo. Por esto, el primer pacto fue integrado con sangre. Después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y usó lana escarlata y sopos para rociar los rollos y también al pueblo. Y dijo, esta es la sangre del pacto de Yahweh ordenado para ustedes. Asimismo roció el Mishkan, los utensilios y todos en la congregación. De hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. Y en verdad, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. ¿Se dan cuenta? Aquí la revelación es hermosa. Es de meditar en ella. No solo verla, es que el encabezado muchas veces nos confundimos y ponemos lo que no era y ponemos otra cosa. Y el lector solo ve el encabezado y no le interesa, no ve el mensaje. Y ahí adentro de ese mensaje va la riqueza, la ternura del eterno Yeshua, dándonos conocimiento para poder revestirnos de la coraza de la justicia. Podemos ver que lo que hoy el Adón Yeshua nos ha hablado por el tiempo que es limitado, les pido shalom para todos. Esfuércense. Esto es algo bello, hermoso. Si tienen dudas, comuníquense con nosotros. Si no le gusta, déjelo tranquilo. Pero es necesario, porque la voz grita en medio del desierto, arrepentidos, porque Yeshua está dispuesto a entrar al corazón. Aleluya. Amén.